Ok. Bueno, en esta sesión, que es nuestra segunda sesión del curso de Introducción a la Historia de las Religiones, vamos a iniciar por ver cuáles son las religiones más importantes que se practican en el mundo. No sé si ustedes quisieran decir cuáles creen, qué religiones conocen o saben que se practican en el mundo, cuál creen que es la mayoritaria. Y después, enseguida, pues vamos a ver las estadísticas, a ver si realmente la percepción que tenemos desde aquí de Guadalajara coincide con lo que sucede a nivel mundial. Felipe, ¿qué religiones Pues conoces? bueno, creo que están las tres principales. Bueno, al menos las más conocidas podrían ser el cristianismo, el islam y el judaísmo. Porque también están otras, pues que son, pues no sé si decirlo sectas, pero no, bueno, son como que se desprenden de estas doctrinas grandes, ¿no? Como el catolicismo, bueno, sí vendría a ser una raíz del cristianismo, pero no se puede considerar una secta, como las contracorrientes que después nacen del catolicismo. Ok, entonces, bueno, ahí ya tenemos tres: judaísmo, cristianismo, islam. Dentro del cristianismo, pues el catolicismo, ¿no? Orlando. Buenos días. Bueno, yo considero y concuerdo con el compañero, el cristianismo, islam y judaísmo. Considero que la cristiana es la más presente. Históricamente, pues ha sido la más esparcida por Europa, aunque también considero que el budismo está muy presente, al menos en Asia. Gracias. José Arturo. Yo tengo entendido, maestra, que el cristianismo es practicado por 2.000 millones de personas, el hinduismo por 1.100 millones de personas y el islam por 1.500 millones de personas. Son las únicas que sé así como la cantidad de personas que la practican, pues son las más practicadas en el mundo. Okay, gracias. Fabiola. En mi opinión, serían las más practicadas en el mundo serían el budismo y también la del islam. Ok, gracias. Vamos entonces a ver ahora qué es lo que nos dicen las estadísticas más recientes. ¿Sí? Uy. Profesora. Sí, ya me salí, ¿verdad? Aquí está. Bueno, aquí tenemos unas estadísticas. Estas son de 1999. Retomo esta fecha, que es así justo antes de iniciar el nuevo milenio, porque se acerca mucho a la realidad actual y ahorita vamos a ver qué es lo que ha cambiado en los últimos 20 años, ¿no? Aquí tenemos nosotros, si nosotros vemos esta gráfica, vemos que la barra más alta, que es la gris, corresponde a los musulmanes. Y aquí tenemos alrededor de 1.155 millones de musulmanes. Enseguida tenemos a los católicos con 1.044. Luego tenemos a los hindús con 799. Y de allí, pues ya van bajando las gráficas. Ahorita lo que quiero que observen es, así de golpe, a primera vista, nos quedamos con la idea o vemos cómo los musulmanes o el islam es la religión mayoritaria en el mundo, seguida por el catolicismo, pero aquí es donde ya nos tenemos que empezar a plantear algunas preguntas acerca de las estadísticas, cómo se manejan las estadísticas y también cómo se van agrupando las religiones. Por allí ya salió un primer concepto que es muy cuestionable o que se entiende generalmente de manera equivocada y que tenemos que empezar a reflexionar sobre él, ¿no? Las sectas, ¿sí? Secta, en su sentido etimológico, quiere decir separado. Y es una palabra, es un concepto que no es peyorativo. Un grupo que se separa de otro
no por eso debe de ser no debe de ser considerado ni negativo, ni malo, ni ajeno a la religión, ni contrario a la religión, etcétera, ¿no? Sin embargo, por la carga ideológica que en diferentes contextos, por ejemplo, en nuestro contexto, en el de México, de Guadalajara, donde hemos vivido, crecido desde hace 500 años con la predominancia del catolicismo, este concepto ha generado mucho rechazo y se les llama sectas a todas las demás iglesias o comunidades que no son la católica. Pero aquí, por ejemplo, Felipe ya decía, los cristianos, eso es algo que ya ustedes deben de considerar, ya tenerlo muy claro a partir de este momento. Cristianos son todos aquellos que cumplen dos condiciones: creer en Cristo como Salvador y tener como fuente de fe a la Biblia. Todas las comunidades religiosas, todas las iglesias que cumplan estos dos requisitos van a ser cristianos. Pero dentro del cristianismo hay varias ramas, varias iglesias o varias comunidades. La Luz del Mundo, por ejemplo, es una comunidad cristiana, pero con otros adjetivos. Después lo veremos, ¿no? Las iglesias ortodoxas son cristianas porque tienen a la Biblia y creen en Jesucristo como Salvador. Todas las iglesias evangélicas y pentecostales que vemos alrededor, que van germinando por toda América Latina, y lo vemos aquí mucho en Guadalajara, como los Testigos de Jehová, como los mormones, como la Luz del Mundo, como las comunidades o los grupos de oración que son las iglesias pentecostales, todas ellas son cristianas. Entonces, dentro del término cristianismo, nosotros a partir de esta estadística tendríamos que sumar, y esto lo va a hacer Felipe de Jesús, ¿cuántos son, si sumamos los católicos, con los protestantes y con los ortodoxos? Todos ellos son cristianos, ¿de acuerdo? ¿Cuánto nos da esta suma? Católicos, protestantes y ortodoxos. 1040. El Islam. Tenemos 1040. Como más o menos millones. Y 214. Más o menos 1.500 millones. 1.500 millones. Entonces aquí esto ya nos cambia la perspectiva, ¿sí? Entonces tendríamos 1.500 millones de cristianos y 1.155 millones de musulmanes o practicantes del Islam. Entonces aquí ya nos cambia la perspectiva, ¿sí? Entonces la religión mayoritaria en el mundo, ya con esto veríamos claro que son el cristianismo, ¿sí? Luego, a partir de allí hay una serie de barras muy pequeñas que vamos viendo qué quieren decir. Judíos, 14 millones. Es tan chiquita la gráfica, es la cuarta barra, que casi ni aparecen en el mapa, ¿no? 14 millones. Sin embargo, los judíos, todos sabemos que existen los judíos. Y todos sabemos que están por diferentes lugares, ¿no? Entonces, aunque son pocos, ya veremos por qué son pocos, son importantes por la tradición histórica y porque del judaísmo después nace el cristianismo y el islam. Hinduistas, aquí en 1999 eran 799 millones, ahorita esta cifra ha crecido. Confucionistas, 6 millones. Shintoístas o sintoístas, 3 millones, es la religión de Japón, que es la versión taoísta en Japón, y budistas 356 millones. Vamos a dejar aquí esta gráfica y vamos a compararla con otras. Esta gráfica está presentada de otra manera. Estos datos son del 2010 y aquí la manera como nos presenta ya nos da una idea diferente. ¿Se fijan? Aquí ya tenemos catolicismo, islam, no religiosos. Catolicismo tenemos, fíjense, catolicismo, no cristianismo. En catolicismo aquí tenemos
16% de la población mundial. En el Islam tenemos también 16% de la población mundial, es decir, católicos y musulmanes son la misma proporción, pero enseguida aparece un porcentaje que es muy importante a partir del año 2000, que son los sin religión. Aquí en el 2010 teníamos 12% de la población mundial, sobre todo de jóvenes, que no pertenecen a ninguna iglesia, que no les interesa practicar ninguna religión o que buscan otros caminos para vivir esa necesidad o no necesidad de lo espiritual. Este es un dato muy importante porque este es el porcentaje que ha estado creciendo más durante los últimos años. En el 2020 es ya el 18%, ¿sí? Es muy alto. 12% de 7.500 millones de habitantes que hay en el mundo es muchísima población. Entonces, ojo con este dato porque esto es resultado de la globalización. A veces lo hago, bueno, lo hacía cuando teníamos las clases presenciales, preguntarles a ustedes de qué religión son y entonces más o menos el porcentaje coincidía. Yo soy agnóstico, yo de ninguna, yo no creo en nada, entonces prácticamente si nosotros hiciéramos una estadística en este grupo, un porcentaje parecido de 18% sería de alumnos que no creen o no practican ninguna religión, ¿no? Pero bueno, esto a nivel mundial destaca y está creciendo. En el hinduismo tenemos 12% de la población. El hinduismo, bueno, ahorita vemos, se practica particularmente en la India, pero se ha ido expandiendo al occidente a través de estas comunidades Hare Krishnas, de las que ya hablábamos la clase pasada, ¿no? Enseguida tenemos la religión tradicional china, que es las étnicas, 10%. Religiones étnicas se consideran sobre todo las que prevalecen, las que no han sido convertidas por estas religiones mayoritarias. Y aquí en México tenemos una gran variedad de estas tradiciones. En nuestra región particularmente los huicholes o birráricas, los nahuas, en Chiapas, en Oaxaca, hay una gran cantidad de comunidades que siguen practicando su propia religión. Lo tenemos también en América del Sur, con las religiones tribales, en el Amazonas particularmente, lo tenemos en África, lo tenemos en Rusia. Son estas comunidades religiosas que siguen practicando sus propias religiones y que se han mantenido más o menos en cuestión religiosa alejadas como de todas estas intentos de las religiones mayoritarias por ir y convertirlos a sus creencias. Tenemos, ahorita Jorge, tenemos en ortodoxos tenemos el 7%, protestantes tenemos 4% de la población mundial. Esta gráfica me gusta porque aquí sí está representada toda la diversidad religiosa que hay en el mundo. Si ustedes se fijan, hay pues alrededor de 20 diferentes religiones y de allí están sacados en porcentajes. ¿Sí? Esto ya nos habla de cómo a partir del año 2000 la diversidad religiosa ha crecido. Ya no tenemos solo las 3 religiones dominantes y las 2 de Asia, sino que ya hay una gran diversidad. Y también dentro de cada corriente, por ejemplo, el jainismo como una vertiente del hinduismo y nuevas expresiones que han estado resurgiendo, por ejemplo, la Wicca, o Wicca, que son estos nuevos paganismos, y son sobre todo como intentos de las nuevas generaciones o de grupos de jóvenes por decir nada de lo que hay me interesa, hay que rescatar las tradiciones de los pueblos antiguos y entonces pues se van a buscar, ¿no? También aquí en México pues están surgiendo estos grupos que se llaman como la nueva mexicanidad
y son en realidad personas de clase media que se van a las comunidades indígenas y danzan en la romería de Zapopan y reinterpretan como toda esta cuestión de las religiones tradicionales y viven de acuerdo a estos principios, ¿no? Ok. Jorge, ¿tu pregunta? Sí, gracias, doctora. Mi pregunta era referente a las religiones étnicas. ¿Estas son religiones que conservan todo o que o puede ser, por ejemplo, los chamulas en San Cristóbal de las Casas, que sí hacen como un sincretismo, pero sí como que se sobrepone su religión contra la católica, o tiene que ser una religión que no, en la que no haya permeado nada? No, ellos están considerados dentro de las étnicas. Ok, Sí. muchas gracias. ¿Por qué? Porque las estadísticas aquí son las que nos están marcando. Vamos a empezar a verlo a partir de este mapa. Este es un mapa también de 1999, donde vemos cómo las religiones están expandidas en diferentes lugares del mundo. Tenemos la parte verde, que es el Islam, está concentrado en el norte de África, la península arábiga, el oriente cercano. Tenemos los azules como el cristianismo, el azul fuerte, catolicismo, sobre todo en Europa y América Latina. Y tenemos el azul claro, que es el protestantismo. El protestantismo muy fuerte en el norte de Europa, en la parte oriental, bueno, en lo que era la antigua Alemania Oriental, en el norte de los Estados Unidos y Australia. Algunas zonas, algunas regiones de África, Sudáfrica particularmente, donde ha habido también misiones para convertir a estas comunidades. Si ustedes ven allí hay puntitos donde se ha expandido el protestantismo. En el caso del hinduismo, pues allí ese color anaranjado destaca, particularmente en la India, y luego por allí algunos puntitos anaranjados en diferentes lugares, ¿no? Los judíos, 14 millones, a veces resulta difícil encontrar los rojos, pero vemos Jerusalén, donde Israel, donde a partir de 1948 se les cede, después del Holocausto y después de toda esta situación tan difícil que vivieron los judíos, se les cede este territorio para que ahí funden su estado, y las comunidades judías que emigraron particularmente durante con el sionismo desde la segunda mitad del siglo XIX y durante toda la primera mitad del siglo XX, que fueron hacia el norte de los Estados Unidos. Llegaron en un principio hacia Nueva York. Allí hay comunidades importantes de judíos ortodoxos. Por cierto, últimamente han salido unas películas muy buenas, unas series muy buenas en Netflix acerca de estas comunidades de judíos ortodoxos. Y de ahí se expandieron hacia Chicago, hacia California. En México hay comunidades muy pequeñas, la Ciudad de México sí, en Guadalajara la comunidad judía es muy pequeña, pero hay 2 sinagogas, y bueno, en Argentina también, ¿no? Es decir, son pocos, pero significativos. ¿Por qué? Pues por la cultura y por el manejo de negocios. Por eso destacan, ¿no? En los grises, bueno, el magenta, ese rosa fuerte, son los protestantes. Las iglesias protestantes, son los ortodoxos. Los ortodoxos, ya decíamos, creen en Jesucristo como Salvador y tienen a la Biblia como fuente de fe. A partir de estas 2 características, las iglesias ortodoxas tienen diferencias muy importantes con respecto al catolicismo. La primera, tienen su propio rito, sus propios ritos, no tienen la celebración de la misa que hay en el catolicismo, sino son celebraciones que duran 2, 3, 4 horas a partir de puros cantos. Tienen 2 formas de comunión, una comunión para los ortodoxos y otra para todos los que asisten a las celebraciones. Los ritos se celebran en la lengua de cada región.
Es decir, el rito griego tiene sus oraciones en griego, el ruso en ruso, etc. Y la cuestión tal vez más importante es la cuestión que tiene que ver con la administración de la comunidad, con la organización de la iglesia en sí. ¿Por qué? Porque los ortodoxos nunca aceptaron, primero, sujetarse a Roma y, en segundo lugar, hacerse de todas estas iglesias una sola iglesia centralizada. Para los ortodoxos es muy importante mantener la unidad de sus propias iglesias nacionales y la comunicación con las demás, pero no tener un solo patriarca sobre los demás. Es decir, cada iglesia ortodoxa tiene su propio patriarca, sus propios ritos, que son comunes y son similares, pero cada quien administra sus recursos. ¿Sí? Y aquí ya entramos a uno de los problemas de las religiones, a dos, el problema del poder y el problema de los dineros, el problema de la economía. Entonces los ortodoxos han dicho, el patriarca de una iglesia conoce a su propia iglesia. La iglesia, el patriarca de la iglesia griega, de la iglesia de Constantinopla, conoce a su propia iglesia, pero ¿por qué tiene que estar dirigiendo a la rusa o a la egipcia, etcétera, ¿no? Entonces ellos se mantienen y han decidido mantenerse, seguir así, de manera separada. Cada iglesia con su patriarca y cada comunidad de manera independiente. Y de una vez hay otra cuestión importante en cuanto a la diferencia con respecto al catolicismo, y es que los sacerdotes ortodoxos se casan, tienen esposa, tienen hijos. Esto es muy importante, ¿no? Una muy, muy importante diferencia con respecto a la Iglesia Católica, que tiene el celibato obligatorio para todos los sacerdotes. Y a raíz de eso, pues también muchos problemas. Pero en el caso de las iglesias ortodoxas, el celibato es opcional. ¿Para quiénes? Para quienes quieren hacer carrera dentro de la iglesia, quieren trabajar en los ministerios y aspiran a los obispados o a los patriarcados. Ellos sí son célibes, pero el común de los sacerdotes, el común de los popes, como se los dice en Grecia, son casados. Y esto, bueno, pues ayuda también mucho a la comunicación con sus propias comunidades porque entienden los problemas de una pareja, entienden qué es educar a un hijo adolescente, entienden qué es cambiar pañales y dar biberones, ¿no? Entonces, pues es una diferencia importante. Voy a terminar, Jorge, Bernardo, o si quieres escribir tu pregunta en el chat. Las partes grises que tenemos aquí, pues son todas estas comunidades étnicas. En África se siguen practicando muchas religiones étnicas, o cada comunidad tiene su propia religión, sus propias creencias, su propia lengua, y esta diversidad pues ha hecho que también sean sujetos fáciles de la dominación o de la conquista de pueblos más fuertes, ¿no? Como sucedió durante la colonización de África y todo el comercio de los esclavos hacia América. Quizás también debido a esta disgregación de las etnias y los pueblos en África, fue que el Islam se pudo expandir de manera tan rápida y tan importante durante los primeros siglos de su historia por todo el norte de África. Ahora vamos a hablar, budismo teníamos 1999, 356 millones de budistas. Y aquí quiero que nos fijemos en este otro punto, confucionistas, 6 millones. China tiene 3,000 millones de pobladores, ¿no? Y si nosotros vemos dentro de esta gran cantidad de población, ¿cómo es que hay solo 6 millones de confucionistas? ¿Alguien quiere decir qué puede significar esto? ¿O qué les dice este dato?
Díganlo, que se les ocurre. Debe ser porque es más conocido el budismo y el confucianismo es muy parecido, pero tal cual si alguien quisiera adoptar las ideas ya sea del confucianismo o del budismo, optaría más por el budismo. A ver, ¿alguien más? Por aquí tenemos un comentario de Jorge Bernardo. En la ex Alemania Oriental hay un muy importante porcentaje de ateos aún hoy en día, sí, 30%. Comentario 2, Etiopía es cristiana ortodoxa, sí. Comentario 3, el Islam llegó a tener un líder desde su fundación, el califa. Sin embargo, este cargo fue abolido en 1934, más o menos cuando Mustafa Kemal proclamó la República de Turquía. Esto es en Turquía, Kemal Atatürk. Maestra, ¿Quieres decirlo? maestra, Voy a terminar de leerlo. Y exilió al último emperador otomano que también tuvo el título de califa. Sí, este comentario es de... Aquí tenemos de Jorge Bernardo. Ahorita, Ulises, si quieres que Jorge Bernardo... ¿Quieres ampliar tu comentario? Y ahorita sigues tú, Ulises. ¿Sí? Nada, no se preocupe, que hable Ulises. Por mí ya está. Ok. Ulises. ¿no tendrá que ver con la revolución china y todo el sentido del comunismo? Porque lo mismo pasó con Alemania, creo que pasó con Alemania, ¿no? La cuestión comunista y el ateísmo tan arraigado por ejemplo, en la Unión Soviética. Sí, sí, la mitad de la respuesta es sí. Tiene que ver mucho con eso. ¿Por qué? Porque en la Revolución Cultural China, lo que se hizo fue, a partir de esta idea equivocada de que la religión es el opio del pueblo, que es una mala interpretación de las propuestas de Marx, lo que hicieron fue masacrar a los monjes de los monasterios, reeducar a la población. ¿Qué quería decir? Todavía lo están haciendo. Hay comunidades musulmanas en el centro de China que son musulmanes, practicantes musulmanes, son comunidades que viven más o menos aisladas, donde todos son musulmanes, pero que les aplican esta idea de la revolución cultural. ¿Y qué es lo que hacen? Ponerles grabaciones todo el tiempo, altavoces en el pueblo, donde todo el tiempo están escuchando ideas comunistas. Y a los que se rebelan, esto se ve mucho en la literatura, a los que se rebelan, pues los golpean, los masacran, los matan, etcétera, ¿no? Entonces es una forma muy cruel de luchar en contra de las religiones. Y esto, desde los años 50, cuando se implanta el comunismo en China, lo que hace es destrozar o acabar con las ideas religiosas del pensamiento chino, que ya veremos en las siguientes clases cuando veamos el taoísmo, qué importantes y qué profundas son. Entonces, esto por una parte. Oscar, Emanuel. Doctora, a mí me sorprendió ver en el mapa en la India, y creo que es como en Myanmar y en Birmania, unos rectangulitos azules de población católica, y también en Australia. Bueno, aunque también en Inglaterra siempre la población católica, aunque muy siendo una minoría, siempre ha estado. Sí, sí. En efecto, bueno, pues Australia también se pobló con emigrantes de Inglaterra y del norte de Europa, y pues llevaron su religión, ¿no? Igual como sucedió en los Estados Unidos y Canadá, que van de Inglaterra hacia estas regiones y se llevan su religión y sus tradiciones, ¿no? Bueno, y terminando mi comentario con respecto a China, ojo con las estadísticas, porque ¿cómo se contabiliza a la población creyente? El ejemplo más obvio, el que conocemos más, pero que además es la fuente que podríamos decir más fidedigna, aunque ahorita vamos a cuestionar esto, las estadísticas, es en el caso del catolicismo. Si ustedes se meten a las páginas del Vaticano
y preguntan cuántos católicos hay en Guadalajara, cuántos católicos hay en Tinguindín, cuántos católicos hay en cualquier pueblo del mundo, por más alejado que ustedes vean, les va a salir la estadística actualizada. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica lleva estas estadísticas a partir de su propia estructura y lo hace a través del número de personas bautizadas. Si en la parroquia que está cerca de su casa, allí llevan el registro de bautizos, de matrimonios, de primeras comuniones, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos datos se pasan al arzobispado y el arzobispado los pasa, van subiendo a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, esas estadísticas están actualizadas. De manera que todos nosotros, por el hecho de estar bautizados, estamos en estas estadísticas de católicos. Crean o no crean, practiquen o no practiquen, ahí estamos, ¿sí? Entonces lo que hay que cuestionar es cómo ha cambiado el catolicismo, si realmente estas estadísticas nos están hablando de la vivencia o de la práctica religiosa dentro del catolicismo, ¿ok? Primera pregunta. La segunda, en el caso del Islam, como el Islam, toda la comunidad practica la misma religión, aquí vemos los mapas, por ejemplo, muy verdes. Dentro del verde ni vemos azul, ni vemos magenta, ni vemos amarillo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en Arabia, si el jeque, si en un país los líderes son musulmanes, toda la comunidad es musulmana. Entonces, prácticamente se cuenta el total de la población dentro del número de creyentes de la religión. En el caso del Islam, no hay un bautismo. Y por lo tanto no hay este número de registro, de quienes ya hicieron sus primeros ritos, etcétera, ¿no? O quienes ya se integran a la comunidad de los adultos, etcétera. Entonces lo que se hace es contar el total de la población de cada lugar. Y aquí, bueno, pues un tema de estos días muy doloroso es lo que está sucediendo en Afganistán. Para quienes van a exponer el Islam, pues que nos hablen de esto. Y para todos, vayan leyendo los periódicos, entérense de qué es lo que está sucediendo, ¿no? En Afganistán, porque vemos musulmanes, vemos un verde, pero no vemos las diferencias dentro del verde. Entonces, los musulmanes también tienen diferentes vertientes, desde los muy radicales, como Al-Qaeda y estos grupos que tomaron ahorita Afganistán, hasta grupos mucho más conciliadores, más abiertos, más dialogantes, ¿sí? Sunitas, chiitas, sufís, que son los místicos del Islam. Y regresamos ahora sí a China. ¿Qué pasó con la revolución cultural? Se hizo masacre de monjes. En todos los monasterios llegaron, masacraron, destruyeron las estatuas de los budas, así como hicieron los talibanes en Afganistán desde el año 2000. Pero lo que quedó, se puede destruir un templo, se pueden destruir las esculturas, pero la vivencia, el conocimiento ancestral en las comunidades, eso no se destruye, o no se destruye por decreto, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a cuestionarnos qué es lo que pasa en Oriente. En Oriente a la gente no se le da un papelito donde diga tú eres taoísta, tú te registras como confucionista, esto no existe. Existe solo en el catolicismo. Ustedes van al templo y ahí ya les dan su acta de bautismo, ¿sí? No existe en las demás comunidades. Y en el caso de China, se destruyeron los templos, se corrieron a los monjes, en el Tíbet también, que es un caso muy, muy fuerte. Pero la idea principal, esto ya para cuando entremos al tema del taoísmo, lo más importante del taoísmo es esta concepción de que somos energía y somos parte de la energía del universo.
¿Es religión o no es religión esto? Podemos entenderlo como una cuestión religiosa, como una cuestión filosófica, como una cuestión de salud, como una cuestión de ejercicios. En realidad, o en el fondo, todas estas ideas de Oriente, y aquí ya hay que empezar a abrir nuestra percepción y tratar de meternos al Oriente desde sus propios puntos de vista, es que todo está unido. La idea que se tiene del universo, la idea que se tiene de la energía del universo, de la energía de la naturaleza, de cómo los elementos de la naturaleza influyen en nuestra propia energía y cómo nuestra propia energía influye en la energía de los demás y en la energía del universo, el cuidado del medio ambiente, la destrucción del medio ambiente, todas estas cuestiones son taoísmo. Entonces, quitaron los monasterios, pero esto sigue en China. Esto no se va a quitar de China. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es finalmente lo que nos dice esta cifra de 6 millones? Pues que a pesar de todo lo que se hizo en contra de los monjes, en contra de los monasterios, la destrucción de los monasterios y demás, lo que hay, los 6 millones representan a los monjes y monjas que actualmente viven en monasterios de la China. Entonces, esto ya nos cambia la perspectiva, ¿no? Eso sí se pueden contar y son 6 millones y es muchísima gente. Son muchísimos monjes, ¿sí? Y si ustedes ven cualquier imagen de China, lo que van a encontrar, si googlean China, van a encontrar grupos muy grandes de personas haciendo tai chi, qigong y todas estas, la práctica de la acupuntura, la ceremonia del té, todas estas cuestiones que son parte como de toda esta cosmovisión taoísta o confucionista de la China y que va más allá de la mera cuestión religiosa. ¿Sí? Entonces, José Arturo. Sí, maestra, yo tengo una duda. Entonces, si no hay un registro, así como las parroquias aquí, entonces, ¿cómo cómo tenemos la certeza de esos números o cómo se sacan ese número de practicantes religiosos? Si no hay un registro como en el catolicismo, por ejemplo. Ahí está la gran pregunta. Ajá. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Qué piensan los demás? Oscar, Emanuel. ¿Por encuestas o no sé? Sí, ¿O por censos de población? Exacto. En parte. En el caso del Islam, se contabiliza la población total. En el caso de las iglesias ortodoxas, bueno, las iglesias protestantes se contabilizan igual que se hace en todo el Occidente. Y aquí ya vamos a establecer la primera diferencia entre lo que consideramos Oriente y Occidente. Ahorita lo digo entre comillas porque vamos luego a cuestionar también estos conceptos, ¿no? A Occidente le gusta contar. Nos gusta saber cuántos somos, cuántas mujeres, cuánto ganan, si la casa tiene piso, si la casa es de piso de tierra, si, etcétera, ¿no? A Occidente le gusta contar. A Oriente esto no le importa. Mucho menos contar si creen o no creen. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya hay una primera diferencia. ¿Y cómo se sacan estos datos? Pues a través de encuestas, a través de muestreos, a través de censos. Censos de población y vivienda hay en la mayoría de países occidentales y estos datos se comparten porque se ha incluido desde hace tiempo esta variante de la creencia. ¿Sí? En el caso de Oriente, no. Entonces, en el caso, pues lo que se hace es, pues en la India, las rayitas de otros colores lo que marcan son, si la India tiene ahorita 900 millones o 1.100 millones de habitantes,
1.100 millones de hinduistas, y a eso se le resta las comunidades diferentes. Es más fácil restar que contar la mayoría, ¿no? Entonces, así se van sacando más o menos las estadísticas. Pero yo pienso pues que hay que tomar con mucho cuidado las estadísticas, no hay que creernos 100% lo que nos dicen, y hay que tratar de cuestionarlas, de ver qué más se puede encontrar aparte de lo que las estadísticas así nos muestran, ¿no? Pero lo que sí podemos ver en este mapa, y por eso me gusta presentárselos, es más o menos cómo está distribuida la diversidad religiosa en el mundo. ¿Ok? Este lo vemos rápidamente. Aquí tenemos, y a propósito de la pregunta que hicieron, aquí, si ustedes se fijan, está más o menos la misma distribución del número de creyentes, pero aquí ya empieza, es como más preciso este mapa. Aquí ya se muestra la diferencia entre sunitas y chiitas, que es una pregunta que hicieron ahorita. Los sunitas serían el verde oscuro, y este verde, si alcanzan a ver mi cursor, esos serían los chiitas. Los sunitas son el 80% de los musulmanes, los chiitas el 20%. Hay diferencias entre ellos, pero Al-Qaeda pertenece a una de las vertientes del sunismo. Es decir, dentro del sunismo hay grupos radicales, como son los wahabitas y Al-Qaeda. ¿Sí? Bueno, veamos esto rápidamente. 2020, ya las cifras actuales. Esto es lo más reciente, son datos de la Wikipedia. Cristianos ya sumando católicos, protestantes, nuevas iglesias, pentecostales, ortodoxos y demás, 2.400 millones. Entonces aquí ya podemos decir, desde esta categorización, que el cristianismo es la religión dominante en el mundo. ¿Ok? Seguida por el Islam, 1.900 millones. ¿Se fijan cómo teníamos 1.155 y ahorita 1.900 en el año 2020? Son 20 años de diferencia. Sin religión, 1.200 millones. Es muy alto este porcentaje. Hinduistas, 1.200 millones. Budistas, 530. Religiones étnicas, estas de las que ya hablábamos, en África, en América del Sur, en América Latina, en Rusia, 440 millones. Taoísmo y confucianismo, miren, aquí ya está la cifra de la población de China, había exagerado con eso de los 3.000, perdón. Taoísmo y confucianismo, 305 millones, ya no son 6, son 305. En un total de la población china de 1.400 millones, si ustedes sacan esta proporción de qué porcentaje de chinos practican o se consideran taoístas o confucianistas, es muy bajo el porcentaje, ¿sí? Shintoístas, 65 millones, esto es en Japón. Judíos sube de 14 millones a 16. ¿Y por qué no sube más? Porque a los judíos no les interesa convertir a nadie. El judaísmo es una religión para los judíos. Los judíos son los hijos de madre judía. Es decir, no nada de que yo voy y toco a la sinagoga, que me quiero convertir al judaísmo, pues no, ¿verdad? Mientras no tengas esa herencia, es una etnia, es una religión étnica, ¿no? Es para los judíos. Solo en caso de matrimonios, pues mixtos, cuando la otra pareja se convierte, entonces puede ser parte de la comunidad y lo acepta la comunidad. Aquí ya nos aparece la fe Bahá'í, que es una vertiente que nace empieza como a desarrollarse a finales del siglo XIX, pero ya aparece ya como comunidad en el siglo XX, con 7.8 millones.
y se llama la fe Bahá'í. Son comunidades de creyentes que tratan como de buscar la unidad de las religiones, pero a partir de las tradiciones orientales. ¿Sí? Todos estos datos con una población mundial de 7.684 millones. Esto es lo que tenemos actualmente en el mundo. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a México. Las estadísticas en México, bueno, pues en México siempre el tema de la religión ha estado presente en los censos de población y vivienda. Y en realidad, en el siglo XX puede ser una pregunta ociosa porque 99, 98% de la población del país era católica o se decía católica. Pero recuerden que un momento muy importante en la historia de nuestro país es la reforma de Benito Juárez. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, cuando la Iglesia Católica concentraba tanto poder y tanta cantidad de tierras, no aceptó muchas de las reformas de Benito Juárez por separar a la Iglesia del Estado. Esto como historiadores ustedes se lo saben bien, ¿no? Solo lo voy a mencionar. Pero fue Benito Juárez quien empezó a invitar o pues sí, a invitar que vinieran protestantes hacia el país, que vinieran protestantes a México. Y es el inicio del protestantismo en México. Llegaron pastores que eran médicos, las mujeres eran generalmente enfermeras, llegaron sobre todo al sur del país, Oaxaca, Chiapas, sobre todo, y empezaron a trabajar con las comunidades indígenas, empezaron a traducir algunos textos religiosos a las lenguas indígenas y esto se afianzó, se hizo más fuerte también en el periodo más reciente de Luis Echeverría Álvarez, cuando funda los institutos lingüísticos de verano, que en realidad, con apoyo del gobierno, que en realidad era el apoyo del gobierno hacia grupos o comunidades protestantes para que rompieran esa hegemonía del catolicismo, ¿no? Entonces, en el catolicismo, en el caso de México, en el año 2000, los censos decían el 92% de la población del país se declaraba católica. Y fíjense cómo baja en 20 años, esto es muy significativo, del 92 al 77.7%. Esta es una cifra muy importante porque son 20 años después de 500 años de catolicismo. Ya ahora tenemos en 20 años una reducción pues del 32%, ¿no? 22%, perdón. Protestantes, 11.2%. Sin religión, en el caso de México, que es un país considerado muy religioso, pasa de 2.5 a 8.1%. Recuerden que a nivel mundial teníamos ya 18. En México es menos, pero es el crecimiento de los sin religión también muy significativo. Y otras religiones, que son todas las demás, del 0.2%. Aquí voy a hablar un poquito de cómo se hacen las estadísticas. Hasta el año 2000, hasta el año 2010, en el censo se incluía la pregunta de qué religión tiene, pero cuando llegaban los encuestadores, no sé si a ustedes les ha tocado contestar algún censo, llegaban diciendo, ¿es usted católico? Y pues todo el mundo, pues sí. Y entonces, ¿cuántos viven aquí? 14 católicos. 8 católicos, ¿sí? No se hacía esta diferenciación. Y tampoco la pregunta estaba bien hecha, ni se hacía de manera adecuada. Porque el decir, ¿es usted católico? Pues entonces ya está muy dirigida. Y la respuesta obvia es el sí, ¿no? Entonces, pues eran datos que estadísticamente no eran válidos, ¿no? Sin embargo, a partir de que se desarrolla el estudio de las religiones y se trata de ver la diversidad,
y que a partir de 1993 se hace también la reforma constitucional del artículo 130, donde ya se declara como legales y como asociaciones formales y legales a las asociaciones religiosas. Entonces ya interesa ver la diversidad, interesa saber cuántos musulmanes, cuántos judíos, cuántos de la Luz del Mundo, cuántos testigos de Jehová, etcétera, en el país. Y ya estas variables se incluyeron en el último censo, que no sé si les tocó contestar porque fue justo cuando empezó la pandemia y nos encerraron, pero estos son los resultados del año 2020, ¿no? Y aquí ya se nota la diferencia. Ustedes pueden consultar esto si les interesa conocer más en las estadísticas del INEGI. INEGI se meten y ahí ponen la variable y pueden consultar a nivel nacional por estados, por ciudades, por género, hombres, mujeres, edades, etcétera, ¿no? Si les interesa más este asunto. Y ahora, pues, ¿qué pasa en Jalisco? Jalisco, teníamos a nivel nacional 77.7 de católicos y Jalisco pues sigue siendo uno de los estados más católicos junto con Guanajuato. Y aquí en Jalisco es el 81.9% de católicos, 4.82 de otros y 4.60 de no creyentes, ¿sí? Del 18 mundial al 8 y pico nacional, en Jalisco, el 4.6 se declaró en este último censo no creyentes, ¿no? Esto es en el año 2020. Son los datos más recientes con los que contamos. Voy a dejar hasta aquí para que veamos sus preguntas, comentarios acerca de esto. Antes de